Vamos a buscar claridad entrevistando a nuestros invitados, comenzando naturalmente por el general Jorge Chaparro, que fue hasta anteayer comandante general de la Fuerza Aérea y que es uno de los dos comandantes generales que ha sido separado de su cargo sin darle explicaciones por qué. Eso es lo curioso y explicado, él nos lo dirá ahora con toda claridad. Se le solicitaba que se ascienda a un señor que era el último de la lista. Atentar contra la democracia y la institucionalidad es eso, saltarse las normas, saltarse el escalafón, ofender a oficiales, algunos de los cuales habían combatido en CENEPA, porque estamos en esa generación todavía, sin hablar de la lucha también contra el Sendero Luminoso, de manera que se está ofendiendo carreras y se está maltratando a una institución. De manera que ojalá que este programa nos sirva para comprender de la boca misma de los actores qué es lo que han pensado tanto en la Presidencia de la República como en el Ministerio de Defensa, Carlos. Sobre todo, Fernando, en el caso de estos dos excomandantes con una trayectoria impecable, ¿cierto? Casi 4 décadas en sus respectivos institutos armados y que esas trayectorias, esas carreras terminen de esta manera, la verdad nos parece muy, pero muy injusto, ¿no? Conversemos entonces, Carlos, con el señor Jorge Nieto, que ha sido ministro de ese sector, que conoce defensa por dentro y que sabe lo que es un procedimiento de ascensos, para que nos diga qué opinión se ha formado después de haber escuchado a los dos comandantes generales retirados y de haber tomado nota de cómo se ha manejado toda esta crisis. Señor Nieto, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Gracias por la llamada. Buenos días, Carlos. Buenos días. Sí. ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que ha sucedido, tal y como lo sabemos, hasta ahora? Mire, es una comedia de malentendidos. Me parece que el gobierno no es consciente de lo importante que es mantener la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en los últimos meses, incluso con comunicados por escrito, han señalado con claridad que son muy conscientes de cuál es su rol constitucional. El día de ayer he visto un Twitter del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde señala con toda claridad que mantienen una actitud constitucional. Eso me imagino, pese a que sin duda deben tener solidaridad con dos generales que han sido maltratados, y además maltratados por razones bastante subalternas. Se trata de un presidente y de unos ministros, de un ministro y de un secretario de Palacio, que quieren imponer ciertos ascensos por fuera del escalafón. No entienden lo que es el escalafón. Es el esfuerzo de todo el año de todos los oficiales, hombres y mujeres en todo el Perú, para lograr, con sus méritos o con sus deméritos, su lugar en la tabla de ascensos. Y por tanto es importante respetar ese esfuerzo. Y lo que hemos hecho en los últimos tiempos ha sido tratar de fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Recordemos que fue muy manoseada, muy maltratada por el gobierno del señor Fujimori. Y luego ocurrió algo de mucho menor importancia, pero igual también transgresor de la institucionalidad militar en el gobierno del señor Omar Ollanta. Y el esfuerzo de los últimos años, por lo menos también el que yo hice cuando me tocó ser ministro de Defensa, fue institucionalizar ese proceso, respetar el proceso de construcción del escalafón con la disciplina. Por tanto, yo creo que aquí hay un tema de muy mal manejo. La verdad es que el nombramiento del actual renunciante ministro de Defensa no auguraba precisamente un buen manejo del sector, y eso se ha visto confirmado 3, 4, 5 veces a lo largo de estos 100 días, de modo que yo creo que el presidente debe ya tomar la renuncia del ministro de Defensa, si es que la ha sido presentada, nombrar a otra persona que tenga las competencias y calidades y dar vuelta a la mano. Y por supuesto, señor Nieto, otro funcionario público, el secretario de Palacio de Gobierno, que también debe responder. Señor Nieto, ¿cómo está? Buenos días. Le pido antes que nada que por favor hable directamente al teléfono. Tenemos un problema, lo escuchamos un poco lejos. Lo que yo quería preguntarle es, ¿cuál es la intención que usted ve realmente con esta serie de solicitudes de ascensos a todas luces irregulares? Parece que tenemos un problema con la comunicación con el señor Jorge Nieto. Vamos a restablecerla en unos minutos, Fernando. Para recordar nada más, a propósito de este tema,
que los excomandantes generales de la FAP y del Ejército están invitados hoy a la Comisión de Defensa en horas de la tarde para exponer los motivos por los cuales fueron retirados justamente de tan importantes cargos en las comandancias generales de estos institutos armados. Vamos a irnos de inmediato con nuestros anunciantes y luego regresamos para continuar con ampliación de noticias. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz de todo el Perú, con Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Retomamos nuestra conversación con el exministro de Defensa, Jorge Nieto. Señor Nieto, la pregunta que le había hecho era la siguiente. ¿Qué intención ve usted con esta serie de propuestas o pedidos para ascensos irregulares en los altos mandos militares y la designación de estos comandantes generales tanto del Ejército como de la FAP? Mire, los 4 oficiales implicados, los 2 generales que salen, tanto el general Chaparro como el general Vizcarra, y los 2 generales que entran, uno en el Ejército, Córdoba Alemán, y uno en la Fuerza Aérea, los 4 son magníficos oficiales, y son oficiales institucionales. Por tanto, desde el punto de vista del comportamiento de las Fuerzas Armadas, yo creo que van a hacer lo que han estado haciendo todo este tiempo, mantener el rol que corresponde a su comportamiento dentro del marco constitucional. ¿No ve usted ¿No ve usted un intento de controlar las Fuerzas Armadas? Yo veo un intento de nombrar a 2 paisanos, porque estamos hablando del tránsito de 2 coroneles al generalato, y coroneles que estaban además mal situados en el ranking de el escalafón militar. Eso es lo que yo veo. La verdad es que a partir de ahí generar toda una teoría de que va a haber una especie de nuevo Vladimiro Montesinos que va a controlar, veo tanta cantidad de errores, veo tan mal manejo, tan desaseado manejo de este proceso, que yo más bien pienso que están cometiendo unas tropelías por lograr... Pero señor Neto, hay un detalle que ayer reveló o informó el general Walter Martos, y es que militares que fueron ascendidos, una vez que se conocieron ya la lista de ascensos, fueron a Palacio de Gobierno y el presidente les pidió lealtad a él. ¿Eso es algo, digamos, común, normal? Mire, no será la primera vez que los mandos políticos, los líderes políticos quieran intervenir en los procesos de ascenso, se lo puedo asegurar. Ocurre todos los años, y todos los años ocurre que hay militares, coroneles, generales, comandantes, que buscan amparo político o para poder ascender o para no pasar al retiro, porque todos los oficiales, como es normal, quieren ascender y ninguno quiere pasar al retiro. De modo que no será la primera vez. La frase del presidente sin duda es una frase que puede ser entendida como usted lo menciona, pero yo me remito a los hechos, y los hechos son una operación política de tan baja calidad, tan mal operada, con propósitos tan elementales, que es finalmente la expresión de un paisano que quiere favorecer a sus paisanos. Bueno, recuerda usted que en el gobierno del señor Vizcarra todos los lugares donde había obras y construcción estaban ocupados por moqueguanos. No es la primera vez que esto ocurre. Bueno, muchas gracias, señor Jorge Nieto. Recuerdo que usted ha sido ministro en ese sector, justamente de defensa, y actualmente es el inspirador del Partido del Buen Gobierno. Muchas gracias y muy buenos